Daniel de Apocalipsis, batallando con la interpretación de Daniel y de Apocalipsis. El apreciado hermano nota que estas cuatro cosas, la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y la contienda, nos han mantenido en este mundo. Y hasta que no resolvamos eso, seguiremos en este mundo. Seguiremos en este mundo. Déjame decirte algo, apreciado hermano. Si tú eres de los que cree que Jesús no ha venido porque nosotros no hemos terminado de predicar el Evangelio, si tú eres de uno de ellos, déjame explicarte esto. El Evangelio nunca se va a terminar de predicar. Y ya te lo he contado con mi experiencia personal. Cuando era pastor, vinieron los ancianos de una iglesia que estaba en una comunidad pequeña, y vinieron y me dijeron, pastor, vamos a ir a toda la comunidad, vamos a visitarla casa por casa para darle el Evangelio. Y eso ocurrió en el año 1987. Y ellos lo hicieron así, ellos fueron casa por casa, no era una comunidad grande, y fueron casa por casa predicando el Evangelio. Y me dijeron, para quitarnos esa carga de arriba. Y cuando me dijeron para quitarnos esa carga de arriba, me quisieron decir, para ya no tener que predicarle a ellos, quitarnos ese trabajo. Ahora, note, hermano, que ellos lo hicieron. Ellos fueron casa por casa, pero ellos confrontaron un problema. Cuando fueron a la casa a predicar, había niños de meses, de 2 años, de 3 años, 5 años, 6 años, que no entendieron el Evangelio. Y ellos tuvieron que esperar unos 10 años para volver a la comunidad y predicarle a esos niños que ya tenían entendimiento y podían aceptar o rechazar el Evangelio. Así que en 1997 volvieron a la comunidad a predicar el Evangelio, pero cuando volvieron encontraron la misma situación. Habían niños de brazos, habían niños pequeños que no entendían el Evangelio, y ellos tuvieron que regresar 10 años después, en el 2007, y luego en el 2014, y nunca se va a terminar, hermano. Nunca se termina. La palabra de Dios dice en Juan 1:9 que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. A este mundo no viene un ser humano a quien Jesús, de una manera o de otra, no se le manifieste. Jesús se le manifiesta a todo ser humano que viene a este mundo. Ahora, yo quiero que analicemos, vayamos aquí, porque este es el texto que ha confundido a tanta gente. Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que los hermanos no entienden de este versículo de Mateo 24:14 es que esta es una conversación privada que Jesús tuvo con los 12 discípulos en el Monte de las Olivas. Cuando llegaron ahí, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron que qué señal habría de la destrucción del templo, porque Jesús le había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra. Por eso ellos vinieron y le preguntaron a Jesús, y Jesús le explicó sobre la destrucción de Jerusalén. Y entonces le dijo en eso que ellos tenían que predicar el Evangelio en todo el mundo. Ahora, yo quiero decirte lo siguiente. En el griego hay varias maneras de decir la palabra mundo. Por ejemplo, en la Biblia aparece la palabra tierra. Dice que un ángel alumbraría toda la tierra con su gloria, en Apocalipsis 18:1. Todo va a llenar toda la tierra con su gloria. Okay. Es una manera de decir el mundo entero. También otra manera de decir el mundo entero es con la palabra cosmos, que es la más popular en el Nuevo Testamento para referirse al mundo. ¿Sí? Y hay otras palabras, pero ocurre que la palabra aquí en Mateo 24:14 no es la palabra tierra, ni es la palabra cosmos. Y es una palabra muy interesante que los adventistas necesitan poder entender porque no la entienden. Es la palabra ecumene. Jesús le dijo a los discípulos, y será predicado este evangelio del reino en el ecumene entero.
Ahora, ¿qué es el ecumene? En la época de Jesús, el ecumene era el imperio romano, o sea, el mundo conocido. Ellos dominaban el mundo y ese mundo conocido se le llamaba el ecumene. Ahora, el imperio romano no es lo único que se le ha llamado el ecumene. Los griegos también, cuando ellos tenían el poder, cuando ellos dominaban el mundo, ellos también llamaban a su reino, lo llamaban el ecumene. Entonces Jesús le está diciendo a ellos que ellos necesitan predicar el evangelio en todo el ecumene. Y se lo está diciendo a los discípulos. Y los discípulos cumplieron esto. Vamos a ver esto en la Biblia y lo vamos a ver en los escritos de la señora White también, de que los discípulos cumplieron la comisión que Jesús les dio. Lo primero que vamos a ver es Pablo. Vamos ahora aquí a Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 13, a la pantalla. Dice así, Pablo dice, si empero ustedes permanecen fundados y permanecen firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el evangelio que habéis oído, el cual, el evangelio, es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Pablo está diciendo aquí en esta cita que en su época el evangelio se estaba siendo predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Los apóstoles predicaron el evangelio en todo el ecumene, como Jesús les dijo que de ellos debían hacer. Ahora, esto lo dice Pablo, pero también los incrédulos también admitían que el evangelio estaba siendo predicado en todo el mundo, en todo el ecumene, todo el mundo conocido. Vamos a verlo en el libro de los Hechos, el capítulo 17 y el versículo 5 y 6. Dice aquí, pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia. Así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad. Y en su búsqueda de Pablo y de Silas, irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, enviaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban, esos que están trastornando el mundo entero, ya han llegado acá. ¿Nota, hermano? Estos incrédulos acaban de decir aquí que esto que trastornan el mundo entero han llegado aquí. Lo interesante es que la palabra mundo aquí, nuevamente, es la misma palabra que Jesús les dijo a los discípulos, que ellos tenían que llevar el evangelio a todo el ecumene. Aquí también es la palabra ecumene. Dice, esos que trastornan el ecumene entero ya han llegado acá. Ya han llegado acá. Los que trastornan el ecumene entero. Ahora, no una cita más, les voy a presentar de la Biblia, y está también en el libro de los Hechos, también, los incrédulos también admiten que el evangelio estaba siendo predicado en todo el mundo. Dice aquí, porque hemos hallado que este hombre, refiriéndose a Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el ecumene y cabecilla de la secta de los nazarenos. Así que esta gente también ellos admiten que el evangelio había llegado al mundo entero. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. Ahora viene la pregunta. ¿Dice lo mismo la señora White? Sí, la señora White dice lo mismo y más claro. Más claro. Vamos ahora al libro de la señora White, Hechos de los Apóstoles, y ella dice lo siguiente. Note lo que dice ella. Los discípulos cumplieron la comisión que Cristo le dio. Yo le expliqué eso, hermano. O sea, yo le dije que eso fue una conversación privada de Jesús con los discípulos. Jesús le dijo a los discípulos que ellos debían predicar el evangelio en todo el ecumene. Ellos tenían que predicar en todo el ecumene. Ahora aquí la señora White dice que ellos lo hicieron. Volvamos a la cita. Dice, los discípulos cumplieron la comisión que Cristo les dio.
A medida que esos mensajeros de la cruz salían a proclamar el Evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo, al ecumene. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. ¿No, hermano? En una sola generación. En una sola generación, los discípulos llevaron el Evangelio a toda nación, a toda criatura debajo del cielo, dice Pablo. Y los incrédulos lo admitían. Ellos decían esto que trastornan el ecumene entero, el mundo entero. Han trastornado el mundo entero en una sola generación. La señora White repite lo mismo. En el libro Ministerio y Curación, ella lo presenta también de una manera bien hermosa. Dice ella, la tarea de los discípulos, la que Jesús le asignó en el Monte de las Olivas, consistía en difundir el conocimiento del Evangelio. Se les había encomendado la tarea de proclamar al ecumene entero, al mundo entero, las buenas nuevas que Cristo trajo a los hombres. Esta obra la llevaron a cabo en beneficio de la gente de su época, de su tiempo. Y sigue ella diciendo, a toda nación debajo del cielo fue anunciado el Evangelio en una sola generación. ¿Nota, hermano? En una sola generación el Evangelio fue llevado al mundo entero. Así que, querido hermano, la razón por la cual Jesús no ha venido no es porque nosotros no hemos predicado el Evangelio. Y con eso no quiero decir que no debemos predicar el Evangelio. Ya te dije, el Evangelio no se puede parar de predicar. Predicar es un estilo de vida. Nosotros tenemos que predicar, a diestra y a siniestra. Tenemos que predicar. Pero tenemos que sacarnos de la cabeza, que nos han metido en la cabeza, que un día vamos a terminar de predicar el Evangelio. El Evangelio nunca se va a terminar de predicar. Siempre van a nacer gente. Siempre va a haber a quien predicarle. Eso nunca se va a acabar. Así que Jesús no va a venir cuando nosotros terminemos. Ya los discípulos terminaron. Y en toda la época se ha terminado. Jesús nos dijo que el Evangelio tenía que predicarse a cada persona que venga a este mundo. No dice así. Cuando el Evangelio hay que llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cada nación, cada lengua, cada tribu, cada pueblo. A ellos. No a cada individuo, porque eso nosotros no lo podemos hacer. El único que puede hacer eso es Dios. Y Él lo hace. Porque Él dice en Juan 1:9 que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Muy bien, hermano. Así que la razón por la cual Jesús no ha venido, sácate de la cabeza que es porque nosotros no hemos predicado el Evangelio. Ya la Biblia dice que se predicó, ya la señora White dice que se predicó, y constantemente el Evangelio está en todo el mundo. ¿Okay? Dios se ha encargado de eso, esa es función de Él. La función tuya y mía es predicar todos los días. Llevarla a cada corazón es función de Dios. Y esa es su función. Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ahora, hermano, la razón por la cual Jesús no ha venido no es porque no hemos predicado el Evangelio, es porque nosotros hemos caído en una triste demora que nosotros necesitamos romper. Nosotros necesitamos romper esa demora. Note, vuelvo nuevamente aquí a la pantalla, el libro de Maranata, porque necesitamos romper la demora. Dice, pregunta a la señora White, ¿ha fallado la palabra del Señor? ¡Nunca! Y sigue ella diciendo, y pongan atención, hermano, lo que ella sigue diciendo, debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. ¿Escuchó bien, hermano, eso? Dice que las amenazas y las promesas de Dios son condicionales. Las promesas de Dios son condicionales. Él prometió regresar, pero eso tiene su condición. Es condicional. Y cuando ya se llegó el día y la hora de que Jesús debía venir, y el Padre mandó a soltar los vientos, Jesús miró para abajo y dijo, Padre, mi sangre, morí por ello.
levantó las manos al cielo, mi sangre, mi sangre. Y nosotros entramos en una triste demora. No estamos listos. ¿Está el pueblo listo? No, no está listo. ¿Está listo para una ley dominical? No, no está listo para el sellamiento. El sellamiento ha sido demorado. El sellamiento ha sido parado. ¿Cómo va a haber una ley dominical a la vuelta de la esquina si el sellamiento se paró? Se paró. Eso debiera traernos nosotros, a los adventistas del séptimo día, de rodilla ante Dios, confesar nuestros pecados. Confesar nuestro pecado. A causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra incredulidad, a causa de nuestra mundanalidad y a causa de nuestras contiendas, estamos en este mundo. Y yo no sé cuándo el sector recalcitrante de la iglesia va a parar las contiendas. Va a parar las contiendas. Debe haber amor entre nosotros, los unos a los otros. No contienda. Estar peleándose por doctrinas. Es increíble, es increíble. Oiga, hermano, lo que dice la siguiente diapositiva. Rompiendo la demora. Tal vez tengamos que permanecer aquí, en este mundo, muchos años más, debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Y eso lo dijo ella en 1901. 1901, querido hermano. La señora White dijo que tal vez tengamos que permanecer aquí muchos años más. 1901, estamos en el 2018. ¿Cuántos años son? Son 117 años. ¿No es eso mucho? La señora White se quejó de 19 años. Y dijo, una larga demora, 19 años. Ahora dice ella, tal vez tengamos que pasar aquí, en este mundo, muchos años más debido a la insubordinación. ¿Sabes tú, hermano, qué quiere decir la palabra insubordinación? Eso es un término militar. Es un término militar. Y quiere decir que cuando un jefe da una orden, el subalterno no obedece la orden, eso se llama insubordinación. Y eso es lo que nosotros hemos cometido con Dios. Dios nos ha mandado a nosotros a levantar puestos de avanzada, a levantar sanatorios, a levantar escuelas, a levantar un sinnúmero de cosas. Y nosotros lo que hemos dicho, no, eso de sanatorio, no, eso es muy simple. Nosotros lo que necesitamos son hospitales. Eso es muy simple el sanatorio. En 1903 nosotros cambiamos el sistema educativo que Dios nos dio, cogimos el sistema educativo del mundo, lo trajimos a la iglesia y lo bautizamos con el nombre de educación cristiana. Es educación mundana, pero nosotros lo bautizamos con educación cristiana. Y usted ve todas las prédicas hablando muy en favor de esa educación. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos volver a resucitar la escuela de Madison, porque las escuelas que debemos establecer en estos años finales del mensaje deben ser de una orden totalmente diferente de las que ya hemos establecido. Y todo recurso debe estar disponible para levantar escuela de la orden de Madison. Pero nosotros somos insubordinados, nosotros no obedecemos las órdenes. Nosotros, el sector jactancioso de la iglesia, el sector conservador, es el sector más desobediente. Porque el sector liberal desconoce las cosas. Y más fácil se va a salvar por desconocimiento que aquel que conoce y no obedece. Conoce y no obedece. Ese está más en peligro que aquel que desconoce las cosas de Dios. Tal vez tengamos que pasar aquí muchos años más, como dijo la señora White, en 1901, debido a nuestra insubordinación. Insubordinación quiere decir no obedecemos órdenes. Nosotros, adventistas, no obedecemos órdenes. No lo obedecemos. Y tal vez tendremos que pasar. Ya llevamos, la señora White lo dijo en 1901, llevamos 117 años, hermano. A menos que tú te pongas, como dicen
Algunos te pongan las pilas, vamos a seguir en este mundo de pecado, vamos a seguir. Y tú llevándote todos estos predicadores que